Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue detenido por varias horas por caso de corrupción en Petrobras. Venezuela revisará de forma integral las relaciones con el gobierno de Estados Unidos ante decreto Obama. Empresa Polar denunció el desvío arbitrario de más de 28.000 toneladas de harina pan. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de escenas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. La Policía Federal brasileña detuvo esta mañana al expresidente Luis Inácio Lula da Silva como parte de la operación que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El exmandatario enfrentó un interrogatorio que se prolongó por más de 3 horas y luego fue dejado en libertad. Según la Fiscalía brasilera, existen 39 páginas de pruebas contra Lula da Silva, mientras que la policía reveló en un comunicado que tenían pruebas de que el expresidente recibió beneficios ilícitos en la forma de pagos y bienes raíces de lujo. La policía busca esclarecer el esquema de pagos de sobornos que incluye a altos cargos públicos brasileños y argentinos, presuntamente a través de Petrobras, empresa petrolera brasileña de naturaleza semipública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada que además opera de manera activa en el mercado internacional petrolero. Luego de ser dejado en libertad, el expresidente Lula da Silva dio una rueda de prensa, rechazó que su casa y fundación hayan sido allanadas por agentes de seguridad y expresó que no era necesario haberlo detenido de esa manera. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe, a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso. Me han ofendido, me han golpeado y me he sentido ofendido porque, sabe, no merecía eso. Me he sentido calumniado a pesar del tratamiento cortés de los delegados de la Policía Federal. A partir de la semana que viene, quiero decirles al Partido de los Trabajadores, a los sin tierra, que me conviden, que yo estaré dispuesto a andar por todo el país. Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ratificó su respaldo a Lula da Silva y aseguró que no existen pruebas para inculparlo. Esto luego de haber sostenido una reunión de emergencia con todo su gabinete. Con base a esos documentos que enviamos a la Procuraduría en 2014, el Procurador General determinó y afirmó, abro comillas, no es posible adjudicar el cometimiento de delito de ninguna especie a los miembros del Consejo de Administración de Petrobras, cuando se comprobó que todas las etapas y procedimientos referentes al negocio fueron seguidos. Entre tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó a través de su cuenta en la red social Twitter de ataque miserable la detención del exmandatario brasilero, a la vez que expresó su abrazo solidario ante este momento. Cristal Chopite, Televen. Obrero metalúrgico y luego presidente del Sindicato de los Obreros de la Metalurgia, partícipe en las mayores huelgas durante la dictadura, candidato por la presidencia de Brasil en varias ocasiones, 1989, 1994, 1998, hasta que en el 2002 resulta vencedor en segunda vuelta con el mayor número de votos de la historia democrática brasileña. 2 veces jefe de Estado, gobierna Brasil por 8 años. Luis Inácio da Silva, conocido popularmente como Lula da Silva, de padres de condición humilde dedicados a la agricultura. Nace en octubre de 1945 en el estado de Pernambuco a la edad de 12 años. Él, junto a su familia, se trasladan a la ciudad de Sao Paulo. Allí trabajaría como limpiabotas, luego en una tintorería como ayudante y como vendedor de ambulante de frutas. A los 14 años comienza a trabajar como obrero de empresas de tornillos
tornillos. La extensa jornada laboral, sumado a las necesidades económicas de familia, hace que Lula abandone los estudios en 5º grado. Sin embargo, realiza un curso de 3 años de torneo mecánico. En 1966 inicia su carrera sindical junto a su hermano José, quien formaba parte del ilegal Partido Comunista. En ese entonces en Brasil gobernaba una dictadura militar. En 1969 integra el comité ejecutivo del sindicato como suplente de su hermano. En 1972 es elegido director del Departamento de Protección Social del ente sindical para convertirse en 1975 en el presidente del mismo con 92% de los votos, convirtiéndose en el líder de más de 100.000 trabajadores. En 1978 fue reelegido, esta vez con 98% de los sufragios. Lula da Silva se había convertido en una figura importante de la oposición al régimen dictatorial que para ese momento encabeza el general Ernesto Geisel. La convocatoria, con éxito a huelgas y manifestaciones, pusieron a da Silva en el ojo del huracán. Un nuevo gobierno militar llegaba al poder y con él la aprobación de una ley que prohibía a los paros en algunos sectores considerados como esenciales. La ley fue desconocida por el líder sindical, lo que ocasionó la intervención del sindicato y la persecución de sus líderes. En 1980, una huelga de 41 días fue brutalmente reprimida. Lula fue encarcelado y sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión, la cual fue anulada tras ser apelada. La llegada de la democracia a Brasil permitió a da Silva llegar a ser en 1986 diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, que restablece la votación libre y directa del presidente de la República. En 1989 participa como candidato en las elecciones presidenciales de manos del Partido de los Trabajadores. La contienda es ganada por Fernando Collor de Mello, con 53% de los votos. En 1991, Lula da Silva lidera el movimiento de los Cara Pintada, que protagonizaba protestas en contra de Mellor, a quien acusaban de actos de corrupción. La presión condujo a la dimisión del presidente. En 1994, por segunda vez, Lula se lanza a la presidencia, siendo derrotado por Fernando Henrique Cardoso. En 1998, lo intenta nuevamente sin éxito, para finalmente, en el 2002, llegar a la tan ansiada presidencia de Brasil, tras derrotar a José Serra del partido saliente Cardoso. Lula repetiría en el cargo en el año 2006, abandonando la presidencia en el año 2010. Su gobierno es reconocido por expertos como de importante crecimiento económico, que estuvieron orientados a la transformación social del país y su lucha contra la pobreza. Tras abandonar la presidencia, es diagnosticado con cáncer de laringe en el año 2011, del cual saldría airoso tiempo más tarde. La Cancillería revisará de forma integral las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Esta decisión fue tomada luego de la extensión del decreto firmado por el presidente Barack Obama, que considera a Venezuela una amenaza contra la seguridad nacional y a la política exterior de su país. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales. La canciller envió palabras de solidaridad al expresidente de Brasil, Lula da Silva. Destacó que su detención forma parte de una ofensiva que desató el gobierno de los Estados Unidos contra los países de la región con la finalidad de apropiarse de sus recursos naturales. Desde acá nuestra solidaridad al expresidente da Silva. En este momento, el alto mando político de la Revolución Bolivariana se encuentra estudiando las acciones que vamos a anunciar para contrarrestar justamente este plan que busca la restauración conservadora. Acaba de declararlo el expresidente Lula. Él no se va a doblegar y no se va a rendir. Y su voz es la voz de los pueblos de nuestro continente, de todos los movimientos sociales, políticos, que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a rendir. La canciller también anunció que acudirán a las organizaciones internacionales necesarias para denunciar lo que catalogó como una ofensiva contra el gobierno venezolano. Harley Monseguilemán, Televen.
La bancada oficialista de la Asamblea Nacional rechazó la renovación por un año más del decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Señalaron que no es casualidad que dicho decreto haya sido renovado un día después de publicarse un editorial en el diario The New York Times, donde exalta que la oposición busca el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Exigieron a la bancada opositora del Parlamento Nacional que condene el decreto, así como exigir públicamente su derogatoria definitiva. El Tribunal 19 de Control de Caracas suspendió para el próximo lunes 7 de marzo la decisión de enviar a juicio al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, luego de llevarse a cabo hoy la segunda fase de la audiencia preliminar en contra de Rosales por presunto enriquecimiento ilícito. En esta segunda fase de la audiencia preliminar de Manuel Rosales, su defensa tuvo la oportunidad de intervenir en presencia de la parte acusadora representada por el Ministerio Público y la Procuraduría de la República. En buen derecho, la expectativa de la defensa es que se declare la nulidad tanto de la investigación como del proceso, se determinen las responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias de todos los factores que planificaron y ejecutaron esta maniobra judicial que expuso frente a la comunidad internacional y frente a Venezuela al Poder Judicial venezolano una vez más. Por su parte, la esposa de Manuel Rosales y alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, expresó que espera que el próximo lunes Rosales sea dejado en libertad plena. Mira, para los Rosales no hay cansancio. Aquí seguiremos el tiempo que sea necesario. Aquí estaremos con la frente bien alta en apoyo a un hombre que yo estoy seguro que no solo Dios, sino la Virgen de la Chinita y la justicia le hará justicia. Luego de esta fase de la audiencia preliminar, el exgobernador del estado Zulia fue nuevamente trasladado hasta la sede del SEBIN en el Helicoide de Caracas, donde permanece privado de libertad. Cristal Chopite, Televen. El diputado por la MUD, Freddy Guevara, informó que la Asamblea Nacional investigará a Rafael Ramírez por presuntas irregularidades durante su gestión como presidente de la estatal PDVSA. Así lo informó el parlamentario a través de su cuenta en Twitter, donde se le ve firmando un documento que oficializa la investigación contra el expresidente de PDVSA. La concejal de Puerto La Cruz por Primero Justicia, Beatriz Pérez Blanco, fue agredida con un vaso de vidrio que le fue lanzado por la vicepresidenta de la Cámara Municipal de Puerto La Cruz del Gran Polo Patriótico, María Daniela Carreño. Tengo dolores en los brazos, en las manos, porque yo lo que hacía era quitármela de encima y decirle, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Cálmate. Y la concejal lo que me decía era, te voy a matar, de verdad que sin ningún motivo aparente. El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, informó que solicitarán la destitución de la concejal María Daniela Carreño y que el próximo lunes acudirán a la Fiscalía General de la República con los informes médicos a fin de que se tomen las medidas correspondientes. El diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, denunció ante la Fiscalía las agresiones de las que fue víctima en los alrededores de la Asamblea Nacional. La principal exigencia es que nos digan si esas personas que veíamos uniformadas son empleados activos de la Alcaldía de Libertador. Segundo, que por supuesto estas personas, bueno, mira, que los órganos de seguridad del Estado comiencen a funcionar. Paparoni negó haber provocado el incidente en el que fue agredido por supuestos afectos al oficialismo. Además, espera que la Comisión de Contraloría también investigue presunta participación de trabajadores de la Alcaldía de Caracas en este caso. Asimismo, consideró que su hecho no fue aislado, sino parte de ataques contra la oposición. Si no es una línea política, se parece mucho. Lamentablemente, las coincidencias son muy grandes. La radicalización del discurso, el odio que ha sido sembrado, el gobierno nacional, por acción o por omisión, es el responsable de la seguridad de todos los venezolanos. El diputado Carlos Paparoni también presentó su denuncia previamente ante el 6CPC. El parlamentario aspira a que se dé con los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Mardoley Prin, Televen. 7 mandatarios latinoamericanos y caribeños participarán en los actos en honor al fallecido expresidente Hugo Chávez, que se realizarán mañana en Caracas. Así lo informó la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Las actividades se realizarán a partir de mañana y hasta el 15 de este mes y contará con la presencia de los presidentes de Bolivia, Cuba, Nicaragua, el primer mandatario de El Salvador, así como los primeros ministros de Antigua y Barbuda, Dominicana, San Vicente y las Granadinas. 28.800 toneladas de harina de maíz precocida marca PAN fueron desviadas por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo. Así lo denunció Empresas Polar, calificando la acción como arbitraria.
La harina decomisada contaba con la autorización necesaria para ser despachada a una cadena privada de productos alimenticios y fue transportada sin explicación alguna a Fundamercado, empresa estatal de alimentos. Polar señala que esta acción viola lo previsto en la ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario. Es por ello que ejercerá las acciones legales pertinentes. Así lo informó la empresa a través de su cuenta en la red social Twitter. Entre 750 y 800 bolívares debería costar al consumidor el kilo de carne de cerdo. La Federación Venezolana de Porcicultura propuso al gobierno nacional implementar la ley de precios justos en este rubro. Dependiendo de los volúmenes y la calidad del producto, dependiendo de si va en frío, va congelado o lo que sea, porque cada una de esas presentaciones tiene un costo distinto. Desde la regulación del precio de la carne de cerdo en 240 bolívares en el mes de noviembre, se ha hecho cada vez más difícil el trabajo para este sector. No solo por las pérdidas que acarrea la labor, sino por la falta de insumos, vacunas, medicamentos y alimentos. Los funcionarios no cumplen con abastecer oportunamente las materias primas, que es una decisión que el Estado tomó de que ellos son los únicos que importan. Le damos al gobierno la opción. Permítenos nosotros importar directamente. Nosotros somos más eficientes en la importación. Antes de finalizar el año 2015, se instaló una comisión técnica con la participación de los Ministerios de Agricultura y Tierras y de Alimentación, así como los representantes de FEPORCINA, quienes ahora esperan por la respuesta del Gobierno Nacional sobre sus propuestas para mejorar la gestión de los porcicultores. Hasta 2012 se produjeron en Venezuela 240.000 toneladas de carne de cerdo al año, y de acuerdo con los registros de FEPORCINA, los niveles de producción cayeron en más de 42% de este rubro durante el año 2015. La expectativa de esta organización es que la caída sea aún mayor durante los primeros 6 meses de 2016. Carlos Eduardo Martínez, Televen. 20.000 toneladas métricas de trigo panadero llegaron hoy al puerto de La Guaira, como parte del compromiso entre el Ejecutivo Nacional y la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines. Así lo informó el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Señaló que serían las primeras de un total de 50.000 toneladas que arribarán este fin de semana, con la finalidad de garantizar la materia prima para el abastecimiento del sector en el país. El precio del crudo venezolano mejoró su cotización en los mercados internacionales y cerró esta semana con un promedio de $26,36 por barril. Según el boletín del Ministerio de Petróleo y Minería, entre los días 29 de febrero y 4 de marzo, el petróleo venezolano mejoró su precio en $1,65 gracias a las expectativas por las negociaciones entre los países productores y la disminución de los inventarios en Estados Unidos. El Gobierno Nacional otorgará créditos especiales en dólares para la importación de materias primas para la elaboración de productos en Venezuela. Sabemos que hay un problema importante en materia de insumos para la producción que viene del exterior. Bueno, vamos a crear esa línea de créditos para atender a esas empresas, para potenciarlas. El ministro de Comercio Exterior sostuvo un encuentro con empresarios del Estado Miranda para conocer algunas de sus propuestas para la exportación de productos hechos en Venezuela. Asamblea en la que aseguró que el gobierno nacional intenta fomentar la confianza para promover la inversión extranjera. Nosotros queremos abrir las compuertas para generar confianza. La palabra casi mágica en el ámbito de la economía, la confianza. Y en función de esa confianza podamos nosotros apalancar la actividad de las empresas exportadoras. El ministro de Comercio Exterior dijo que una vez asignados los créditos se irán revisando los montos asignados para ajustarlos a las necesidades. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Para la Asociación de Profesores de la UCB, la máxima casa de estudios del país, está a punto de un cierre técnico. Los problemas financieros están afectando desde los salarios hasta el pago del HCM. Los profesores no descartan retomar el conflicto universitario si en los próximos días el Ejecutivo no entrega los recursos a las universidades autónomas. Nos preocupa que en algunas facultades se pretende que recaiga sobre el bolsillo de los profesores los recursos para el funcionamiento institucional. El Instituto de Previsión del Profesorado está también a punto de un cierre técnico, porque para que nosotros podamos funcionar, la universidad tiene que cumplir con los compromisos establecidos en el acta convenio. Vamos para el tercer mes
en que la universidad no nos manda ni un bolívar para lo que tiene que ver con HCM. Igualmente ejercerán acciones legales contra el pago de algunos impuestos por parte del cuerpo docente. Los profesores universitarios no podemos cancelar con nuestro salario el monto que se pretende en relación con el impuesto sobre la renta, razón por la cual nuestra federación ha señalado que va a apelar el pago del impuesto sobre la renta, que resulta absolutamente descontextualizado e excesivamente exagerado. La directiva de la Asociación de Profesores de la UCB también rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento por considerar que desconoce la voluntad popular y la Carta Magna. Mardoley Prin, Televen. Producto de la escasez, fue cerrado el único comedor que quedaba operativo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL de Caracas. A esto se le suma el bajo presupuesto que maneja la Casa de Estudios. Así lo informó la doctora Alex Agudelo, decana encargada del Instituto Pedagógico de Caracas, perteneciente a ese recinto universitario. Dio a conocer que los altos costos para la preparación de la bandeja escolar y la dificultad para obtener los insumos para su elaboración los llevaron a tomar esta decisión, que afecta a más de 1.600 estudiantes de bajos recursos económicos y además ocasiona deserción escolar. La decana recordó al Gobierno Nacional que tiene la obligación de garantizar la educación gratuita a los estudiantes. Por su parte, representantes estudiantiles indicaron que irán a la OPSU para pedir que se evalúe el precio del plato de comedor. Un triple homicidio se registró en Ciudad Caribe. En breve, los detalles. Para Nancy Mastronardi, se necesita con urgencia Pranex LP de 90 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al número 0424-131-8944. Gracias. Hoy el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, inauguró la planta termoeléctrica Juan de Villegas en el municipio de Iribarren de Barquisimeto, en el estado Lara. Mota Domínguez informó que esta nueva planta posee un turbogenerador que ofrecerá a Barquisimeto 45 megavatios de los 90 que están previstos para esta entidad. El ministro de Energía Eléctrica aseguró que con la inauguración de esta nueva planta termoeléctrica se destruye la matriz de que no hubo inversiones en el sector eléctrico. Trabajadores de Corpoelec en el estado Bolívar advirtieron que es necesario implementar un manejo de carga o racionamiento eléctrico para evitar un apagón nacional. Consideran necesarios los racionamientos eléctricos, así como también que el Estado invierta en plantas termoeléctricas para contrarrestar la demanda en las plantas hidroeléctricas. Si usted no hace un manejo de carga, puede generar un apagón, porque vas a sobrecargar las líneas. Ahora, ¿qué sucede? Que se debieron de construir nuevas líneas de transmisión para sacar más de 2.000 megavatios que se encuentran represados en Guayana. Pero hay otra situación. ¿Qué pasa con el parque termoeléctrico? No podemos seguirle cargando a las fuentes hídricas, a nuestras fuentes hidroeléctricas en el Alto y el Bajo Caroní, todo el consumo de energía eléctrica de este país. Entonces tenemos que invertir en las plantas termoeléctricas y construir nuevas fuentes alternativas de energía eléctrica. Aclararon que en la central hidroeléctrica de Guri se encuentran en labores de mantenimiento y repotenciación de algunas unidades de generación. En Guri hay son unidades en mantenimiento. Que hayan dicho que se apagó una turbina, yo invito a que vayan, invito a que lleven a los medios. En Guri hay unas unidades que están en repotenciación y hay otras unidades que están en mantenimiento. No se ha apagado, yo no sé por qué generarle ese nivel de alarma a la colectividad. Hay una situación crítica, tenemos que afrontarla. Si aquí se resuelve el tema de las unidades termogeneradoras y comenzamos a generar, bien sea en Planta Centro, bien sea en Tacoa, bien sea en las otras plantas que hay a nivel nacional, nosotros podemos ir reduciendo la dependencia del Guri. Exhortan al gobierno nacional a convocar un encuentro de todos los trabajadores del sector eléctrico del país para que sean ellos quienes hagan las correcciones que tengan lugar y de esa manera contribuir con hacerle frente a la crisis de energía eléctrica que atraviesa el país. Desde el estado Bolívar, Ayarim Castelar, Televen. En estado crítico se encuentran los embalses de los municipios Rocio, Guaribe y El Socorro del estado Guárico. Así lo alertaron autoridades de la hidrológica PAES. Señalan como responsable a la sequía de 3 años ocasionada por el fenómeno El Niño. Los embalses que tenemos comprometidos es Tierra Blanca,
como indicaba anteriormente, que solamente le quedan 3,5 metros de agua. El caso de Santa Rosa está completamente seco y desarrollamos una nueva fuente. En el caso del Socorro, el embalse del Pueblito, la cola del embalse del Pueblito, la estamos controlando con la apertura de la compuerta, que nos va a garantizar complementariamente con unos trabajos que estamos haciendo en la quebrada de ese embalse, para tener el agua mínima para suministrar agua al Socorro. El resto de los 8 embalses que existen en Guárico se encuentran en condiciones favorables para abastecer a las comunidades mientras llegan las lluvias, las cuales esperan sean a mediados del mes de abril o principios de mayo. En cuanto a la falla que existe en la represa de Calabozo, Cruz apuntó que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua trabaja para solventar el problema. El embalse Calabozo, en lo relativo a agua para consumo humano, no tiene ningún problema, dado que el volumen del embalse y lo que se le extrae para consumo humano es marginal. Sin embargo, donde estamos afectados es en la primera fase del periodo de riego, que está limitado dado los volúmenes que tenemos en ese embalse. Finalmente, el presidente de Hidropaes destacó que en conjunto con otros organismos estarán fiscalizando las cisternas privadas, establecerán un precio para evitar la especulación y el servicio a las comunidades del estado. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Un triple homicidio se registró en el sector El Topo, adyacente a la autopista Caracas-La Guaira. Los sujetos fueron localizados en plena vía pública con heridas de bala. Jesús Monsalve Azuaje, de 24 años, José Antonio Flores Grillo, de 26, y John Evert Romero, de 30, fueron encontrados este jueves cerca del complejo habitacional Ciudad Caribbean. Los 3 presentaban heridas por arma de fuego. En el caso de Monsalve, se pudo confirmar que estaba atado de pies con un tiro en la espalda y otro en la cabeza. Las víctimas vivían en el barrio Niño Jesús, ubicado en el kilómetro 3 del Junquito del municipio Libertador. Se presume que estaban desaparecidos y fueron despojados de sus pertenencias. Según las pistas recopiladas por los efectivos policiales, manejan el móvil de que el hecho se registró por venganza. Para este viernes fueron ingresados 10 cuerpos aquí a la morgue de Bellomonte, con lo que asciende la cifra extraoficial a 42 cadáveres registrados durante estos primeros 4 días del mes de marzo solamente en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. En la Universidad de Oriente Núcleo Puerto La Cruz, 30 estudiantes fueron sometidos con armas largas para robarlos mientras recibían clases. Los jóvenes dicen que a diario se registran al menos 10 robos a estudiantes dentro del campus, pero ahora los delincuentes los atracan con armas largas hasta dentro de los salones. Es una situación que ya es insostenible. Ya no fue ayer, el día lunes hicieron el mismo modo operandi con los amigos de mecánica en el estacionamiento. Fue algo como express, llegaron organizados, atracaron con armas largas otra vez, con armas cortas. Todos los días pasan situaciones irregulares, robos en AECA, vestidos con uniforme, de vigilancia. Todos los días venimos con miedo. Cuerpos de seguridad, alumnos, autoridades regionales y universitarias entablaron mesas de trabajo para buscar soluciones al problema. Los estudiantes esperan que con la implementación de las mesas de trabajo entre el gobierno regional y las autoridades universitarias se logre una solución real al problema de inseguridad que se vive en los diferentes núcleos de la Universidad de Oriente. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Fue asesinado un efectivo de Polichacao para robarlo cuando se encontraba dentro de una unidad de transporte público en Guarenas. Roger Eric Oropesa, de 41 años, era supervisor agregado perteneciente al Centro de Control Chacao. El hecho ocurrió cerca del terminal de pasajeros de Guarenas, cuando unos sujetos que se trasladaban en moto abordaron el autobús en el que se encontraba el policía y le ordenaron que les entregara el teléfono celular. Posteriormente le propinaron un tiro en la cabeza y huyeron de la unidad. Con esta muerte suman 24 los efectivos asesinados durante el 2016. Marcos Colombo, Televen. Debajo de las gradas de una cancha en Maracaibo vive desde hace 4 meses una familia que huyó de Coro bajo amenaza de muerte. No tiene otro lugar donde ir. Llegaron en noviembre a la cancha de básquetbol del sector Don Bosco de Maracaibo. Desde entonces viven allí los 4, 2 adultos, 2 niños, la familia Colina. Aquí estoy luchando, trabajando, la gente por aquí me ha apoyado mucho
me ayudan con el agua, con la comida, con lo que puedan. Y la mujer mía que en vez de salir a rebuscarse a martillar, pues dale claro, a pedir cobre en la calle. En casa de un pariente ya viven suficientes personas, por eso no tienen esa opción. Jesús trabaja en lo que puede, ayudante de albañilería, caletero, lo que sea. Solo que no pueden alejarse mucho. Delincuentes que usaban las gradas para sus fechorías los convirtieron en objetivos permanentes. Un día el tipo se metió y me robó unos pañales, 11 pañales que yo tenía. Cocinan en leña, su baño es un terreno cercano. En los espacios de los escalones guardan los juguetes de los niños, uno de 4 y otro de 2 años de edad. No escolarizados, por cierto. La mujer para bañarse tiene que pararse a las 2 o 3 de la mañana, a bañarse ahí, que nadie la vea. Y se baña nada más desde aquí para abajo porque no se puede quitar la ropa, tiene que bañarse con ropa. Para hacer necesidad hay que ir para aquel lado. Los asientos de las gradas son su techo, las paredes son cartones. Uno de esos cartones, paradójicamente, es la caja de un televisor de plasma. Un artículo de lujo que le será muy difícil tener. Desde el estado Zulia, Lelín Danieri Televen. Momento de una pausa en el noticiero estelar. Al regreso continuaremos revisando el acontecer nacional. Para la señora Violeta Trocone se necesita con urgencia losartán potásico de 100 miligramos por 25 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0412-972-9710. Gracias. Para el abogado Rafael Narváez, el Plan de Derechos Humanos que oficializó hoy el Gobierno Nacional busca desplazar al defensor del pueblo, Tarek William Saab, saltando los parámetros constitucionales. ¿Qué debe hacer un plan integral de derechos humanos? Que, por cierto, el nuevo defensor del pueblo va a ser Aristóbulo Isturi, porque en Gaceta Oficial usted le autoriza la ejecución de este plan al vicepresidente de la República. Bueno, en primer lugar, presidente, mire, ese plan tiene que tener el derecho a la vida, combatir la inseguridad con mecanismos de inteligencia, coordinación policial y, por supuesto, dar al traste con el delito en materia del desarme nacional. En segundo lugar, combatir lo que tiene que ver con la escasez de alimentos, de medicamentos y combatir la impunidad. 4 puntos fundamentales, presidente, para que usted pueda hablar de lo que tiene que ver con un plan nacional de derechos humanos. De lo contrario, seguiremos hablando de la mentira, de la fantasía tropical y, por supuesto, el AMPA reinando en el país. Criticó la puesta en marcha del Plan Gorgojo que lleva adelante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Además, pidió al presidente Maduro la destitución del representante de esa cartera, el mayor general Gustavo González López. Harley Monseguilemán, Televen. Trabajadores de la empresa Molinos Nacionales Monaca marcharon en reclamo de su derecho al trabajo y exigiendo la reactivación de la empresa. Están paralizados desde el lunes, no tienen trigo. Mientras llega la materia prima, hacen el mantenimiento de las máquinas. Protestan debido a que se pretende cerrar la empresa. Monaca produce harina de trigo y maíz, así como otros alimentos importantes, sobre todo en días como estos. Nosotros producimos en la región de Maracaibo harina panadera, harina todo uso, harina Robin Hood, el primer producto gracias al esfuerzo de estos trabajadores. Pidieron al gobierno nacional y en especial al SEBIN revise las actuaciones de la directiva de la empresa. Dicen que existen muchas irregularidades y a la Inspectoría del Trabajo exigieron equilibrio debido a que notan cierta parcialidad con sus patronos. Y por querer mandar a estos pobres trabajadores a bachaquear y a taxar, como lo dijo el señor Alirio Capela, jefe de relaciones laborales. Estos trabajadores de Monaca están dispuestos a viajar hasta el centro del país para solicitar una reunión con alguna autoridad nacional que le dé solución a este problema. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri Televen. Alcaldes del Zulia aplican medidas para frenar la deserción escolar en los municipios fronterizos con Colombia, debido a que muchos jóvenes prefieren dedicarse al contrabando y al bachaqueo en lugar de estudiar. Ninguna autoridad da las estadísticas formales de deserción escolar, pero en los colegios se nota la merma. Por eso es difícil ocultarla. Jóvenes de escasos recursos y que no tienen las condiciones mínimas para estudiar deciden tomar la vía más sencilla y contrabandear hacia Colombia cualquier cosa. Los alcaldes fronterizos aplican medidas para conocer el movimiento de alumnos. Sobre todo en las zonas indígenas y de difícil acceso y fronterizas, como la parroquia Luis de Vicente y la parroquia Monseñor Marco Sergio Godoy, evaluando cómo ha sido el proceso de inscripción al inicio del año escolar en septiembre y cómo se ha mantenido esa matrícula a la culminación del primer lapso.
En el municipio Amara se mantiene el sistema de transporte escolar y se mejora la infraestructura para hacer más atractiva a los adolescentes a estudiar, premiando las buenas calificaciones. Lamentablemente, en otros municipios la situación es otra. En Insular Padilla, por ejemplo, no hay transporte lacustre. Quien quiere estudiar debe pasar horas esperando una lancha. Desde el estado Zulia, Nerin Daniel y Telavén. A sus 87 años, el mundo del espectáculo se despidió de la actriz y comediante venezolana Fina Rojas. La información la dio a conocer su familia este viernes a través de las redes sociales. Rojas nació en Cuba, estado Miranda. Formó parte de programas humorísticos a finales de la década de los 50 en Radio Caracas Televisión. Participó en programas como La Cruzada del Buen Humor y La Gallega y La Negrita en Radio Rochela. Además hizo papeles dramáticos en El Hombre de Hierro y también en la telenovela La Dueña. Una madre y sus 3 hijos fueron asesinados y quemados en El Salvador. En breve, el panorama internacional. Para Gustavo Adolfo Pocaterra se necesita con urgencia glucovance de 500 miligramos, Hiflon y sertralina. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0412-633-7283. Gracias. El Congreso español rechazó por amplia mayoría la investidura del socialista Pedro Sánchez, quien buscaba la presidencia del gobierno en alianza con el movimiento centrista Ciudadano. Con 131 votos a favor y 219 en contra, se abre otro periodo para intentar consolidar un nuevo gobierno. Con estos resultados, el Congreso deberá informar al rey Felipe VI para determinar si propone otro candidato a la investidura parlamentaria. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe acusó a Juan Manuel Santos de estar detrás de la detención de su hermano menor, Santiago, quien fue arrestado a inicios de semana por supuestos vínculos con grupos paramilitares en la década de los 90. A través de su cuenta en Twitter, el senador Uribe denunció que el presidente Santos manipula las instituciones del Estado para perseguir a disidentes políticos o periodistas. Expresó que el gobierno emplea a la Fiscalía para perseguir a su familia. En El Salvador, una mujer y sus 3 hijos, supuestos miembros de una pandilla, fueron secuestrados, asesinados y quemados en una zona rural de Zaragoza, al sur de esa nación. El hecho se registró un día después de que presuntos pandilleros asesinaran a 10 trabajadores subcontratados de una empresa de servicio eléctrico en el municipio de San Juan Opico. El secretario de Estado John Kerry acompañará al presidente Barack Obama en su visita a Cuba a finales de este mes, luego de que descartara viajar antes que el mandatario para avanzar asuntos en materia de derechos humanos. Obama, que estará en la isla del 21 al 22 de marzo, pretende reunirse con algunos disidentes políticos dentro de Cuba, un encuentro cuya lista de invitados será determinada exclusivamente por la Casa Blanca. La 6ª carrera de montaña Fundación Santa Teresa Race 13 kilómetros arrancó sus inscripciones para que 3.000 corredores participen el próximo domingo 29 de mayo en los espacios de la Hacienda Santa Teresa en La Victoria, estado Aragua. Esta competencia es una de las más concurridas por los corredores en la modalidad trail del país. Este año se convierte en válida para el ranking nacional de la especialidad, avalada por la Asociación Venezolana de Trail Running de Venezuela, por la Federación Venezolana de Atletismo y por la Asociación Internacional de Atletismo. Serán 7 las categorías en las que podrán participar los atletas que se inscriban en la competencia hasta el 22 de mayo. El Tribunal Supremo de Justicia decidió dejar en suspenso la sanción por 25 compromisos que impuso la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a Alex Cabrera, al arrojar positivo en una prueba de dopaje. Oscar Prieto Párraga, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Humberto Angrisano, vicepresidente, y los Tiburones de La Guaira tendrán que concurrir ante el máximo ente judicial del país para exponer sus versiones del caso en una audiencia pública. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. En la próxima parte les daremos opciones en cuanto a cine para que disfruten su fin de semana. Venimos después de la pausa.
Para niño con autismo severo se necesita con urgencia el medicamento Sinogan de 25 o 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, comunicarse con Manuel Herrero por el 0416-913-2156. Gracias. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Para comenzar las informaciones del mundo del entretenimiento, vamos con una cápsula informativa. Damos inicio a las noticias contándoles sobre el nuevo papel que interpreta la cantante colombiana Shakira en la nueva producción de Disney Zootopia. La estrella colombiana no solo prestó su incomparable voz para interpretar a la estrella pop Gazelle, sino que tomó el micrófono para cantar el tema oficial de esta grandiosa cinta. En medio de la promoción de la película, la cual ha alcanzado excelentes números, Shak estrenó el video oficial del tema titulado Try Everything. Entre otras noticias, les cuento que la cantante de Barbados Rihanna es la figura de la nueva portada de British Vogue Brasil. Riri muestra su envidiable silueta en botas de Men Dessert from Rihanna by Manolo Blahnik, el legendario diseñador de zapatos con quien se alió para crear estas fantásticas botas. La cantante habló con la publicación sobre su alianza con Manolo y comentó que la colección sale a la venta el 5 de mayo en tiendas de Londres, Nueva York y Hong Kong. Incluso habrán diseños limitados y solo podrán adquirirse en las tiendas. Los precios van desde $895 a $3.995. Luego de estas informaciones les cuento que hoy en la cartelera nacional de cine se estrenan dos nuevas películas que han sido esperadas durante mucho tiempo. La primera es Zoolander 2, la secuela de la polémica película basada en el mundo de la moda, dirigida y protagonizada por Ben Stiller junto a Owen Wilson y Penélope Cruz. Tiempo después de conocerse en el universo de los pintalabios, el glamour y los paparazzis, los amigos Derek y Hansel han caído en el más absoluto olvido, ya que ninguno encuentra su sitio en el nuevo mundo de la moda, por lo que tendrán que esforzarse por reaparecer en los titulares. Si quieren saber cómo va a terminar todo esto, pues no se lo pueden perder. Mientras tanto, vamos a ver un adelanto. Are you like a male model or a female model? All is all. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? Oops. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. Someone's trying to kill the world's most beautiful people. Oh, fudge! Peace out, world. All of them died with your signature look. This is blue steel, right? We need you to infiltrate the world of high fashion. We're back! Yeah! Are you sure Zoolander is the right man to help us? Hey, handsome! What the hell is your problem? God help us all. You were amazing. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Derek, toss me the knife. You got it! También hoy en todas las salas de cine nacional se estrena la cuarta entrega de la película Mad Max Fury Road, la cual se llevó 6 Oscars en la última entrega de estos premios. Este film cuenta la historia de Max, quien perseguido por su turbulento pasado, cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto con un War Ring, conducido por una emperatriz de élite llamada Furiosa. Vamos a verlo. And blood.
excelente opción para pasar un fin de semana diferente. Me despido, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, en Instagram @loactual, Piso Televen, en Twitter @loactual y mi cuenta @DeborahMenicucci. Que pasen una feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes buenas noches y un excelente fin de semana. Buenas noches.